A la 1:30 de la tarde del viernes 1 de julio de 1977, dos hombres entraron en el área de recepción de la oficina del alguacil del condado de Riverside, señalaron un cartel de "Se busca" y le dijeron al oficial atónito: «Somos ellos». Llegaba a su final una campaña de asesinatos que duró 15 años. Los hombres eran Patrick Wayne Kearney y su amante homosexual David Hill. Patrick Wayne Kearney nació el 24 de septiembre de 1949 en el este de Los Ángeles, hijo de George y Eunice Kearney. Patrick era su primogénito y tendrían otros dos hijos, Michael y Chester. George era un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles. Eunice era ama de casa. Eran decentes, honestos y sencillos, aunque George era un estricto disciplinario. Vivían en una zona difícil poblada por pandillas hispanas y negras que siempre estaban en desacuerdo. Patrick era un niño pequeño, tranquilo y tímido cuando a la edad de 5 años asistió a la escuela primaria en Montebello. A los 10 años, la familia se mudó a la calle Runnymede, en las afueras de Reseda, cerca del Valle de San Fernando. Patrick tuvo que cambiar de escuela y fue enviado a la escuela primaria Reseda. Como el chico nuevo, no hizo amigos y sufrió el acoso de sus compañeros con bastante frecuencia. Pasados los años, compararía su miserable vida escolar con el personaje de ficción Carrie White de la película Carrie de 1976. Era un niño pequeño, delgado, afeminado y debilucho que usaba anteojos de lentes gruesos. Sus compañeros de estudios lo llamaban chico femenino, chico queer y pequeño maricón. No lo olvidaría. Cuando apenas tenía 13 años, su padre le compró un rifle calibre 22 para cazar animales. Pero incluso en esta etapa temprana, no era animales lo que planeaba cazar. Su padre también le dijo que el mejor lugar para dispararle a un cerdo era por encima y detrás de la oreja izquierda, ya que esto causaba la menor cantidad de sangre. La bala se alojaría en el cerebro y no saldría. Y mientras Patrick sacrificaba y torturaba animales, fantaseaba con matar humanos. Alrededor de este tiempo, afirmó haber tenido su primera experiencia sexual cuando penetró al perro de la familia. En 1953 volvió a cambiar de escuela, esta vez asistiendo a la secundaria en el Centro de Educación Especial Diane S. Leichman, una escuela diferente, pero el mismo abuso, ya que se referían al desventurado debilucho como el niño maricón. Antes de que tuviera tiempo real para instalarse, su padre decidió dejar el Departamento de Policía de Los Ángeles y se convirtió en comercial de una agencia de viajes. Esto hizo que se mudara a Willcox, en Arizona. A mediados del 7º grado, Patrick volvió a cambiar de escuela, esta vez a Willcox Middle School, donde continuó el acoso. Patrick amaba los idiomas y aquí llegó a dominar el español, el japonés y el chino. Poco después, la familia se mudó al área de South Bay en Redondo Beach, California. En 1957 se graduó en la escuela secundaria y poco después se mudó a Long Beach, California. En 1958, a la edad de 19 años, se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tenía la esperanza de ver el mundo, pero estaba destinado en Texas. Después de ser dado de alta, conoció a David Hill. Hill había sido despedido deshonrosamente del ejército. Nacido en Lubbock, Texas, en 1942, Hill abandonó la escuela secundaria y se convirtió en un holgazán. Formaban una pareja de aspecto extraño, el Kearney de aspecto debilucho de 1,73 m y el musculoso Hill de 1,89 de altura. La pareja soportaría una relación homosexual intermitente durante los siguientes 15 años. A lo largo de ese periodo, Hill se iría para casarse con Linda Gale, tendría un hijo con ella, regresaría a Kearney y se iría de nuevo hasta el infinito con él. Fue durante una de estas rupturas, en la primavera de 1962, que Kearney comenzó su campaña de asesinatos. Su primera víctima fue un joven de 19 años de Luisiana u Oklahoma. Kearney lo golpeó, le disparó en la cabeza, lo sodomizó y luego mutiló su cuerpo antes de arrojarlo por la autopista 86. A este le siguieron otros 2 asesinatos. Un adolescente de 16 años y un joven de 18, ambos acribillados, abusados y arrojados de la misma manera. Matar era fácil y California estaba llena de asesinos en serie en ese momento. Poco tiempo después, Hill regresó, después de haber dejado a su esposa, y Kearney lo aceptó con los brazos abiertos. La vida era buena para Patrick Kearney,
Vivía en un bonito apartamento en Golden Avenue en Long Beach y tenía un buen trabajo como ingeniero aeronáutico. En agosto de 1963 ganaba la colosal cantidad de $20,000 al año como asistente de investigación senior en Hughes Aircraft en Culver City. Lo que está bien, porque Hill todavía no tenía trabajo y eso estaba causando fricciones entre ellos. Se mudaron juntos a Culver City y la relación volvió a enfriarse. Kearney luego se mudó nuevamente a una casa en Redondo Beach con una opción de compra que luego ejerció. Durante todo este periodo, Kearney realizó frecuentes viajes a Tijuana, en México, donde se cree que cometió varios asesinatos. Viajaría allí durante unos días, secuestraría, dispararía, sodomizaría, mutilaría y arrojaría los cuerpos de niños y hombres jóvenes en bolsas de basura y luego regresaría al otro lado de la frontera. A veces Hill lo acompañaba en estos viajes. Kearney rara vez se desvió de su modus operandi, que es una de las razones por las que la policía en México cree que fue responsable de varios asesinatos en Tijuana y sus alrededores. En 1974 estaba matando víctimas a razón de una por mes. O paseaba por los bares y baños gay, o recogía a hombres jóvenes en su Volkswagen o camión que estaban haciendo autostop por la autopista. Prefería a hombres que eran más grandes que él y someterlos rápidamente disparándoles en la sien por encima de la oreja sin previo aviso con una pistola Derringer del calibre 22 mientras conducía. Dejaría los cuerpos desplomados en el asiento del pasajero y conduciría a un área aislada donde los desnudaría y sodomizaría sus cuerpos. A menudo los llevaba a casa y los ponía en el baño para que les drenase la sangre. En muchas ocasiones golpeaba el cuerpo de la víctima. Luego, usando una sierra para metales, cortaba el cuerpo, colocaba las partes del cuerpo en bolsas de basura de plástico industriales y las tiraba a lo largo de las autopistas o en el desierto o en cañones o vertederos. Más tarde, Kearney afirmó que sus víctimas se parecían a personas que lo habían acosado en su infancia y que al matarlas y golpearlas, el cuerpo pudo desahogar su ira. Sin embargo, Kearney también era pedófilo y asesinó a varios niños. El 26 de junio de 1971 recogió a John E. Demchick, de 13 años, que estaba parado en una esquina en Inglewood. Le había prometido llevarlo a casa, pero cuando lo subió a la camioneta le disparó en la cabeza. Luego condujo hasta un área aislada a unos 24 kilómetros al sureste de Calexico, donde arrastró al niño inconsciente y sangrante desde el camión hasta un barranco cercano. Luego lo desnudó y abusó sexualmente del pequeño moribundo. Lo dejó morir desnudo en el barranco. Su cuerpo no fue encontrado durante 20 meses. Secuestró a Ronald Dean Smith, de 5 años, de Lenox, California, el 24 de agosto de 1974 y torturó sexualmente al niño durante 2 días antes de asfixiarlo y arrojar su cuerpo semidesnudo en el condado de Riverside, donde fue encontrado 49 días después. El 6 de abril de 1977 atrajo a Merle Chance de Venice, de 8 años, a su automóvil. El niño había estado montando en su bicicleta en el vecindario de Kearney. Kearney lo llevó a casa, lo sodomizó y lo asfixió. Más tarde arrojó su cuerpo en el Bosque Nacional Angeles. El 16 de junio de 1976, Michael Craig McGee, de Redondo Beach, de 13 años, estaba haciendo autostop desde Inglewood Avenue hacia Torrance, cuando Kearney lo recogió, le disparó y abusó de él. Su cuerpo nunca fue encontrado. En esta etapa, Kearney se había obsesionado con los asesinos en serie en general y con uno en particular, Dean Corll, de quien ya hablaremos en otro vídeo. Leía todo sobre él y guardaba recortes de periódicos de sus crímenes. Corll también operaba en California. De hecho, varios asesinos en serie estaban operando en esta área en los años 60 y 70. Los estranguladores de la ladera, el asesino del Zodíaco y Randy Kraft. Kearney estaba fascinado con todos ellos. El recuento de cadáveres aumentaba todo el tiempo, pero la policía ahora estaba en condiciones de vincular muchos de los asesinatos debido a su particular modus operandi. Este asesino disparó a sus víctimas en la cabeza, desmembró cuidadosamente los cuerpos, drenó la sangre y los lavó antes de tirarlos en bolsas de basura industriales. Era diferente a los demás. Era solo cuestión de tiempo antes de que la red se cerrara sobre Kearney y Hill. Fue el asesinato de John LaMay lo que finalmente lo llevaría ante la justicia. John LaMay, de 17 años, le dijo a un vecino el domingo 13 de marzo de 1977 que se encontraría con un tipo llamado Dave en Redondo Beach. Había conocido a Dave, alias David Hill, en un gimnasio local
y Dave lo había invitado a la casa de Kearney. Cuando llegó allí en algún momento después de las 6 de la tarde, Hill no estaba allí, pero Kearney invitó al adolescente a esperarlo. Mientras estaba sentado viendo la televisión, Kearney sacó una escopeta y le disparó en la nuca. Más tarde, desmembró su cuerpo y lo arrojó en el desierto, al sur de Corona. Sus restos fueron encontrados 5 días después. Su asesino se había tomado el tiempo de cortar con cuidado el cuerpo, drenar las partes del cuerpo de sangre y lavarlas antes de empacarlas cuidadosamente en 5 bolsas de basura industriales. Todas las bolsas se sellaron con cinta de filamento de nylon. Se hallaron 2 bolsas en el suelo y otras 3 metidas en un bidón de aceite cercano de 300 litros. Solo se echaba en falta la cabeza de la víctima. LaMay era un homosexual conocido y la policía creía que la víctima era simplemente otro asesinato del que denominaban marica en la bolsa. Sus investigaciones sobre sus últimos movimientos los llevaron a la casa de Kearney. Los 2 hombres dieron la bienvenida a la policía, expresaron su conmoción por el asesinato de John LaMay y ofrecieron todo su apoyo. Aunque no estaban particularmente preocupados por ser atrapados, les preocupaba que la policía estuviera reuniendo muchas pruebas. La policía tomó una muestra de fibras de alfombra de la casa. Los forenses pudieron hacer coincidir estas fibras de la alfombra con las fibras que se encuentran en la cinta que selló las bolsas industriales. Animados por este hecho, la policía regresó por segunda vez al apartamento de Kearney. Esta vez solicitaron muestras de su vello púbico y muestras del pelo de su perro. Tanto Kearney como Hill cumplieron con su solicitud. Ahora estaban preocupados de estar conectados positivamente con algunos de los asesinatos, y tenían razón en estar preocupados. Cuando la policía regresó a su casa por tercera vez con una orden de registro, la pareja había huido a El Paso, en Texas. Ahora estaban huyendo. Durante su búsqueda, los policías descubrieron una sierra para metales con sangre seca en las esquinas, sangre residual no visible a simple vista en el baño, y el mismo tipo de cinta de filamento de nylon que se utilizó para sellar las bolsas en las que se había encontrado a LaMay. Una nueva búsqueda en la oficina de Kearney reveló exactamente el mismo tipo de bolsa de basura industrial. La policía los había vinculado ahora con un mínimo de 20 asesinatos. Los carteles de los fugitivos se imprimieron y enviaron a las estaciones de policía de toda la costa oeste. Al darse cuenta de que el arresto era inevitable, se entregaron. Kearney hizo una confesión completa exonerando a Hill. Admitió ser responsable de 28 asesinatos. Esto se incrementó más tarde a 35. La policía le preguntó si alguna vez insertó algo en el ano de alguna de sus víctimas. Este había sido el modus operandi de Randy Kraft. Kearney dijo que lo hizo porque el asesinato lo excitó y le dio una sensación de dominio. Kearney hizo una confesión completa de sus crímenes, admitiendo un total de 28 asesinatos. Para evitar la pena de muerte, accedió a declararse culpable. Fue acusado de 21 cargos de asesinato y, según lo acordado, se declaró culpable y recibió 21 cadenas perpetuas. La policía está segura de que Kearney era responsable de los otros 7 asesinatos que había admitido, pero no tenían la evidencia física para acusarlo y además estaban satisfechos porque se pasaría en prisión el resto de su vida. Según palabras del juez Breckenridge, este acusado ciertamente ha perpetrado una serie de crímenes espantosos. Solo puedo esperar que la Junta de Liberación Comunitaria nunca libere al señor Kearney. Parece ser un insulto a la humanidad. En la actualidad, Kearney está encarcelado en la prisión estatal de California, Mule Creek. Kearney se convirtió en elegible para la libertad condicional en 1984 y se le ha negado 8 veces. Ahora, con 79 años, su próxima cita con la Junta de Libertad Condicional está programada para 2027. 9 días después de que se entregaran al departamento del sheriff de Riverside, se retiraron los cargos contra Hill, de 34 años. Para evitarle tener que hacer frente a reporteros y fotógrafos, Hill fue sacado en secreto de la cárcel. La madre de David Hill, Edna, fue entrevistada en su ciudad natal de Lubbock, Texas. «Mi David haría cualquier cosa por el estilo. Sé que el Señor va a ayudar. Él se ocupará de él». Hill había tenido una infancia difícil. Era uno de 9 hermanos y su padre, J.W. Hill Sr., se ahorcó a fines de 1948 dejando a su familia en apuros. Hill siempre parecía tener cabos sueltos. Nunca terminó la escuela secundaria y rara vez fue empleado. Finalmente, como hace muchos jóvenes desarraigados, se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Completó su formación básica en Fort Ord, California,
y nunca regresó a Lubbock para vivir. De vez en cuando visitaba a su familia y se volvía a conectar con su novia de la escuela secundaria con quien se casó. Conoció a Kearney en 1962 y su esposa se divorció de él en 1966. A nadie le sorprendió que la madre de Hill defendiera a su hijo, pero lo que fue una completa sorpresa fue que Kearney hiciera lo mismo. Si te ha gustado el caso, dale like, compártelo y suscríbete al canal del Club de los Caminantes del Terror.